Como ya sabemos, el Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea. Es por ello que en este video te vamos a mostrar cómo realizar los cambios que se deben hacer en SAP Business One respecto al tema. Uno de los cambios es que debemos quitar el check al país en la casilla de la Unión Europea, puesto que ya no pertenece. Para ello debemos ir a Gestión, Definiciones, Interlocutor Comercial, Países. Buscamos al país Reino Unido y quitamos el check de la Unión Europea. Actualizamos y OK. Ahora bien, los otros cambios es dentro de los clientes y proveedores de dicho país. Vamos a buscar un cliente. Lo primero que debemos hacer es que en la pestaña General, el tipo de residencia debemos cambiarlo a ID fiscal emitido por el país de residencia. Luego, en la pestaña Finanzas, pestaña Impuesto, por ser un cliente, debemos colocar el grupo impositivo Exportaciones. Le damos a Actualizar. En caso de los proveedores, hacemos el mismo cambio, ID fiscal emitido por el país de residencia. En Finanzas, Impuesto, colocar Importaciones, ya según depende del IVA que se le va a colocar a ese proveedor. Vamos a colocar este, por ejemplo, y le damos a Actualizar. Ya con esto tenemos listo todos los clientes y proveedores de dicho país y el cambio del Reino Unido, que ya no pertenece a la Unión Europea.